Pues buen día a todos nuestros seguidores de Morfos Digital. El día de hoy vamos a tener otro Morfo Spot. Hemos tenido algunas inquietudes por parte de nuestra comunidad al respecto de los temas que estamos manejando y bueno, pues como saben, estamos buscando ser optimistas sobre contenido y ofrecerles contenido de todo tipo. Pues el día de hoy nos enfocamos precisamente a hablar sobre un tema que está de moda, que tiene que ver con la norma número 035. Para eso hemos traído a un experto que nos va a hablar sobre el tema. ¿Quién es ese experto? Es Gerardo Melgar. Él es el representante de la empresa de tecnologías y servicios multipropósito, TCM por sus siglas. Él nos va a hablar, él es un experto en el tema de en la parte comercial. Él capacita equipos de trabajo en asistencia precisamente para fortalecer lo que es la parte de las ventas, para formar estrategias, y actualmente está trabajando precisamente con una nueva estrategia que tiene que ver con temas de comercio electrónico. Ya se migró precisamente al tema digital y nos capacita precisamente a empresas para poder vender por internet, y también está haciendo un tema de capacitación en línea. Pues bienvenido, Gerardo. Muchas gracias por formar parte del equipo de Morfos. Hola, buenas tardes a todos. Un saludo muy grande. José Luis, te agradezco muchísimo la invitación y la oportunidad de platicar con tu público. Siempre es muy bueno poder tener estos espacios para poder compartir diversos temas, y la iniciativa que están teniendo se me hace fabulosa y yo más que agradecido por esta oportunidad. Muchísimas gracias, Gerardo. Pues bueno, vamos a hablar precisamente, vamos a dar algunos consejos sobre la NOM 35. Y bueno, vamos a comenzar con la entrevista. ¿Por qué esta norma es tan relevante, Gerardo? ¿Por qué es tan importante? Bien, la verdad es que este es un tema muy importante y qué bueno que tocamos este tema porque aún hay muchas dudas y lagunas. En el 2018 esta norma se puso de moda y fue como un boom. Esta norma habla de los riesgos psicosociales. Principalmente se tomaba como el estrés en las empresas. Y es tan relevante porque marca una pauta, es un cambio de paradigma. Anteriormente este tema no se le daba importancia, se pensaba que el salario monetario era suficiente, después se migró al salario emocional, pero no era suficiente. Y después, con los cambios y las reformas, se llevó a cabo la implementación de esta norma que le pide a las empresas que detecten y hagan estrategias para mejorar los riesgos psicosociales. Entonces, es un tema de primer orden, sobre todo ahora que está entrando el Tratado de Libre Comercio, en donde los dos países, Estados Unidos y Canadá, están pidiendo reglas claras, juego parejo, en donde las empresas mexicanas tienen realmente ahora sí que tomar en cuenta este tema de los riesgos psicosociales. Entonces estamos en un momento crucial. En el 2018 fue como un boom, como una moda, y después empezó a bajar como que la intensidad. Con lo de la pandemia como que se olvidó. Sin embargo, hoy en octubre, que empieza la siguiente fase, va a estar más viva que nunca. Por eso la importancia para las empresas y sobre todo aclarar muchas dudas y muchas lagunas que están por allí, porque a raíz de esto surgió mucha desinformación y surgieron muchos gurús y muchos expertos que sabían del tema y al final solo se creó una laguna terrible y una desinformación tremenda. Ok. ¿Y cuál es el origen o a qué se debe esto? Sí, todo empezó en los años 90, o sea, esto no es nuevo, parece que es moda, pero no. En los años 90, cuando se empezaron a hacer estudios por recomendación de organismos internacionales al gobierno mexicano sobre el tema de los riesgos psicosociales, la UNAM hizo un estudio muy interesante en donde detectó que el 75% de los mexicanos padece estrés laboral. Esta cifra, 75%, es de las más altas en el mundo, tanto que nos colocó en el primer lugar. México, el primer lugar en estrés laboral, así de ese tamaño. Entonces, cuando se empezaron a hacer estos estudios, a finales de los 90, se dieron cuenta de que el problema era más grave de lo que se imaginaban. Entonces, esta norma,
análisis de riesgos psicosociales no es que se haya originado en México, este es un tema mundial. Muchos países ya lo han implementado y México nos habíamos tardado muchísimo. Entonces México entró a esta tendencia. Entonces no es una norma mexicana que México haya inventado. Esto ya se sigue en muchos países. Entonces México se integró y cuando se dieron cuenta dijeron, o sea, esto es una bomba, esto es más terrible de lo que imaginábamos. Y no solo es el estrés, ahorita vamos a ver todo lo que conlleva, pero las condiciones son muy difíciles por muchos temas, ¿no? El tema político, el tema económico, el tema social, el tema laboral, todo influye para que esto se dé. Entonces fue un caldo de cultivo ideal para que se diera. Entonces desde los 90 empezaron a hacer todos estos esfuerzos. En 2013 se decretó una ley que hablaba de esto y un reglamento que hablaba de esto, pero nadie hizo mucho caso hasta que en 2018 se aprobó la norma. En 2018 fue aprobada y entonces ya es de cumplimiento obligatorio. Ese es el origen de esta norma. Ahora entiendo por qué tanto estrés en todos lados. Así es. Por eso vivo estresado todo el tiempo. Algo así. Y yo pensaba que nada más me pasaba a mí. Pero a todo esto, ¿cuáles son los beneficios que va a tener para nosotros los empresarios aplicar la norma? Y para los empresarios y para los trabajadores, la verdad es que los beneficios son muchísimos, porque se trata de mejorar la calidad de vida y el ambiente organizacional. Entonces son 5 categorías y 5 dominios los que mide la norma. Entonces el beneficio es mejorar la productividad. Al final es eso lo que se busca, mejorar la productividad. Entonces, si los colaboradores están en un mejor ambiente, la empresa tenderá a ser más productiva. Ah, ok, perfecto. Sí, sí. Entonces, más allá de que la norma contempla multas, yo siempre les digo a los empresarios, no se trata de cumplir una norma porque no me multen. Esta norma va más allá de una multa. Entonces, los beneficios son muchísimos. En el tema de bienestar, en el tema de integración, en el tema de retención de talento, en el tema de pertenencia y en el tema de productividad. Ah, ok, perfecto. Es bastante bueno. Y bueno, ¿y cuál es la labor del gobierno? Bueno, el gobierno hizo la implementación o la aprobación de la norma en 2018 y a partir de ahí ha estado dando los lineamientos para que se lleve a cabo. El papel del gobierno es como el supervisor de que se ejecute y se lleve a cabo. La idea es que la Secretaría del Trabajo, a través de sus inspectores, hace intervenciones o visitas regulares a las empresas y verifica no solo esta norma, sino muchas normas que hay. Entre ellos la 030, que de la 030 parte la 035. Entonces, la función del gobierno es ser un vigilante, ser un supervisor de que esto se lleve a cabo y en todo caso multará a quien no lo esté llevando a cabo adecuadamente. Porque aquí es un tema. Ha habido tanta confusión y tantos gurús y tantos expertos que dicen que saben, pero la verdad solo los meten en problemas, que no es solo cumplir con la norma, sino cumplirla bien. Entonces, a lo mejor alguien les vendió una consultoría de chocolate, resulta ser que la empresa cree que lo está haciendo bien y la verdad es que no lo está haciendo como se debe, ¿no? A mí me llama la atención porque he platicado con muchas empresas sobre este tema y me dicen que ya lo tienen cubierto. Y la verdad es que esto no es del todo cierto, porque ninguna empresa lo puede tener cubierto, porque son muchas etapas y es permanente a lo largo de los años. Entonces, no es que un departamento haga una acción, son muchas acciones a lo largo de los años. Entonces, nadie lo puede tener cubierto. Eso es una información incorrecta, porque siempre hay mucho por hacer. Nunca se está cubierto. Entonces, es muy importante. Entonces, el gobierno va a verificar que se esté haciendo bien y de la manera correcta, porque si no, hay multas. Ok, perfecto, excelente. Y bueno, ¿cuáles son las responsabilidades que tienen las empresas? Bueno, la verdad es que hoy las empresas, sobre todo las más grandes, han estado haciendo muchos esfuerzos ya desde antes con estos temas. Tiene mucho que ver con la responsabilidad social.
y el bienestar de los colaboradores. La empresa tiene la responsabilidad de cumplir con la norma en su cabalidad y sobre todo no solo cumplir, sino extenderla, porque el tema de la norma es un tema estratégico, no es solo un tema de recursos humanos, es un tema de dirección, porque tiene que ver con la misión, visión y valores que tiene cada organización. Entonces, la responsabilidad es implementar todos los cambios de mejora que se detecten en el diagnóstico para mejorar el ambiente laboral y que la productividad en el país aumente. Ok, perfecto. ¿Y por qué entonces hay tanta confusión? Esa es una muy buena pregunta y qué bueno que la haces, muy oportuna, porque esto es precisamente como yo, si hoy me preguntaran, ¿tú qué opinas de la norma 35? Yo diría confusión. Esa es la definición, ¿no? Porque realmente hay una gran confusión de lo que es la norma 35. Muchos piensan, y sobre todo así lo venden, muchos gurús que dicen que tiene que ver con el estrés, pero la verdad es que no tiene que ver con el estrés. La norma 35 son 5 categorías y 5 dominios que abarcan muchos ámbitos de la empresa. Entonces hay mucha confusión porque las empresas no entienden cómo se deben de atacar esas 5 categorías y dominios, que no solo son cursos de estrés, que no solo son cursos de wellness, es una estrategia de empresa que abarca todo el contexto organizacional. Por ejemplo, la norma es tan amplia que incluye el diagnóstico organizacional. Me he encontrado todavía con empresas que están buscando estudios de clima organizacional, pero no es necesario, la norma lo incluye. Y muchas empresas que están buscando programas de capacitación X, pero no es necesario, la norma lo incluye. Es decir, todos los programas que se deben de hacer en desarrollo organizacional van bajo el paraguas de la norma 35. Todos los programas de capacitación ahora tienen que ir bajo el paraguas de la norma 35. Todos los programas de clima organizacional deben de ir bajo el paraguas de la norma 35. Y este es un proceso bianual. La primera parte, que es el diagnóstico, es bianual. Se tiene que hacer al menos cada 2 años, dice la norma. Yo recomiendo siempre que se tiene que diagnosticar cada año. Entonces, muchas empresas no saben que tienen que diagnosticar, no saben qué alcance tiene, creen que es solo un departamento, contratan a una persona que dice, tú lleva esta parte, pero no afecta a las demás áreas. La norma 35 tiene que ver con procesos. Entonces, es toda una estrategia de cultura organizacional que tiene que ver desde la dirección. Entonces, hay mucha confusión porque se piensa que solo es dar cumplimiento a una normativa. Algunas empresas me pasaban con el área legal. Me dijeron, sí, te vamos a contactar con el área legal. Y yo, ¿con el área legal para qué? Pues porque es cumplimiento de una norma. Sí, pero no es solo el cumplimiento de una norma, es una estrategia de negocio, es una estrategia organizacional. Entonces, hay mucha confusión precisamente por eso, porque se pensó que solo era trabajar con el estrés, y mucha consultoría confusa, que tampoco entendía cómo era, empezó a vender consultoría inadecuada, y entonces se creó una confusión. Entonces, hoy unos saben una cosa, otros saben otra cosa, unos creen que la dominan, otros no saben ni cómo empezar, otros dicen que ya están del otro lado. Entonces, la verdad es que se hizo un tremendo confusión. Afectó mucho este tema de la pandemia porque detuvo la inercia que ya se llevaba. Íbamos bien y esto detuvo prácticamente todo. Y hoy muchas empresas dejaron los procesos a medias. Y luego muchas empresas, pues mucha gente salió de las empresas, que era la que llevaba el proceso. Luego dejaron vacantes, luego no sé qué. Y entonces hoy está tremendo ahí el asunto. Por eso es más que importante entender realmente de qué se trata y cuál es el alcance. Y bueno, y a todo esto entonces, ¿cuál es un proceso adecuado que tenemos que seguir para que... Bien, y esta es la clave del asunto. La norma es muy clara y habla de 2 fases. La primera fase y la más importante se llama diagnóstico. El diagnóstico se lleva a cabo mediante la aplicación de las 3 encuestas que marca la norma: riesgos psicosociales, entorno organizacional y acontecimientos traumáticos severos. Esta fase es tan importante porque del resultado de este diagnóstico es lo que me da pie a hacer la segunda fase, que es la implementación de los programas de mejora.
La primera fase me da un semáforo de nivel de riesgo, desde nulo hasta muy alto. Si ese diagnóstico está mal hecho, mi fase de implementación va a estar deficiente o mal hecha. Y cuando yo vuelva a diagnosticar el siguiente año, mis niveles van a seguir igual. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que muchas empresas hicieron el diagnóstico en los cuestionarios aplicados a mano. ¿Qué es lo que pasa cuando lo haces a mano? Que cuando quieres hacer un reporte ejecutivo, no tienes la estadística adecuada para poder presentarlo, porque hay sesgo. Y además la talacha es tremenda. Hay algunos que nos optaron por herramientas gratuitas, ¿no? Un Excel gratuito o una plataforma que les vende un proveedor y que les vende un módulo donde les saca la encuesta y el reporte también muy deficiente. Entonces, cuando tienes un reporte ejecutivo deficiente, tu segunda fase no va a poder ser exitosa. Ahí es donde está el problema. Entonces, la primera parte es el diagnóstico y muchas empresas o lo hicieron a medias o lo hicieron manual. ¿Y qué es lo que va a pasar si yo lo hago manual? Como este diagnóstico se tiene que hacer al menos cada 2 años, yo recomiendo que se haga cada año, se tiene que llevar una estadística del año anterior y así conforme van pasando los años. Si yo lo hago manual, generar esa base estadística se va a volver terrible. Digo, y habiendo tanta herramienta tecnológica, ¿por qué hacerlo a mano? ¿No? Entonces, ahí es como una incongruencia. Entonces, la primera fase y la más importante es el diagnóstico y muchas empresas no tomaron en cuenta la importancia de esto. Muchos consultores incluso les vendieron ya la segunda fase sin tomar en cuenta el diagnóstico. O sea, ya estaban implementando planes de cursos para estrés y wellness y no sé qué, y mejora y todo esto. Que no está mal. El problema es que todo tiene que estar basado en un diagnóstico efectivo y eficiente. Entonces, se trabaja en 2 fases. La primera parte, que es el diagnóstico, aplicación de las encuestas con un reporte ejecutivo completo por centro de trabajo y con base en eso una segunda fase, que es la implementación, que es un plan o un programa de mejoras que me diga cómo mejorar el nivel del semáforo. Y ese plan va a durar 2 años, es bianual. Entonces tengo yo 2 años para llevar a cabo esa implementación, partiendo de lo más urgente a lo menos urgente, con una estrategia, con un fin, que vaya alineado con la misión, visión y valores. Y es ahí donde se perdió el sentido, ¿no? Es allí. Entonces, muchos de lo que hemos notado nosotros cuando hemos hecho los diagnósticos en la plataforma que tenemos, que por cierto, te comento, es la mejor. ¿Por qué la mejor? Porque es la más completa y que está dedicada únicamente a esto, que entrega el mejor reporte ejecutivo comprobado. Cuando hemos hecho estos reportes, lo que más ha salido alto es sobrecarga de trabajo. La sobrecarga de trabajo tiene que ver con procesos. Entonces, hay que ver qué está fallando allí, por qué la gente contesta que está teniendo sobrecarga de trabajo. Y lo segundo que hemos notado más alto es liderazgo. Entonces, también hay que ver los orígenes. Entonces, es toda una estrategia, no solo hacer un curso de estrés, sino que genera el estrés. Aparte, hay un tema muy importante aquí, José Luis, que te quiero contar. Cuando se habla de estrés, hay 2 factores que detonan el estrés en las organizaciones, pero solo el 50% es responsabilidad de la empresa. Es decir, el nivel de estrés que se vive en una empresa es generado por los colaboradores, pero que ya traen una carga de estrés externo, de su vida personal, de su situación familiar, de su situación económica, de su salud, de su alimentación, de sus problemas financieros, de 1000 cosas que tienen las personas de afuera y que traen adentro a contaminar. Y no se habla de eso. No se habla de eso. Las empresas solamente están trabajando ahorita con lo que yo puedo trabajar. Trabajo en equipo, comunicación, liderazgo, procesos. Pero lo que la gente trae de afuera a contaminar adentro, eso es muy importante y eso no lo dicen los consultores, los gurús, porque tampoco entienden esta parte. Entonces, este modelo de la norma 35 es integral y tiene un alcance más allá de lo que muchos hubieran imaginado. Entonces, por eso es que cumplir con las 2 fases o las 2 etapas de manera adecuada es lo más importante. Entonces, mi primera recomendación es
primero tener un diagnóstico eficiente y adecuado en una plataforma que cumpla con el estándar. Si lo hicieron a mano, mi recomendación es vuélvelo a hacer en una plataforma. Si ya tiene más de 6 meses que lo hicieron, vuélvelo a hacer porque hubo rotación y con este tema de la pandemia cambió radicalmente la percepción. Entonces, vuélvelo a hacer. Mi recomendación es vuélvelo a hacer. Vuelve a hacer el diagnóstico y haz un plan adecuado, ¿no? Para aquellos amigos empresarios que nos han comentado que ya tienen todo bajo control, qué bueno, pero qué bueno que lo vuelvan a tener 2 veces bajo control. Excelente, pues sí, en realidad a mí me ha pasado, ¿no? Que yo pensaba que era solo controlar el estrés, no veía la magnitud de todo esto que nos estás comentando. Francamente para mí era así como darle seguimiento al nivel de estrés y a lo mejor 2 o 3 cursitos y ya con eso ya estábamos del otro lado, pero veo que es muy profundo esto. Es muy amplio y es un tema estratégico. Yo siempre he dicho, esto es un tema de dirección, no es un tema de un departamento o de un área, esto es estratégico de dirección. Excelente. Pues bueno, ya para finalizar, ¿cuáles son las recomendaciones que puedes darle a nuestros seguidores? Bien, mi recomendación es que puedan revisar bien el diagnóstico. Las empresas que ya lo tienen, pues qué bueno, felicidades, porque esto no es fácil y que lo puedan revisar. Para quienes no lo han hecho, las empresas que no lo han hecho o quienes lo dejaron a medias, yo recomiendo que lo vuelvan a hacer desde el principio, ¿no? Que primero hagan el diagnóstico antes de contratar a un consultor que les dé cursos de bienestar y de estrés y todos estos temas. Yo considero que lo más importante es que hagan un muy buen diagnóstico en una plataforma completa especial para el diagnóstico de la norma 35, que tengan un reporte ejecutivo eficiente y que puedan hacer los grupos de entrenamiento con todos los líderes, porque luego resulta que las empresas hacen todo el proceso, pero ningún líder está enterado. Solamente lo hace un departamento como una actividad, pero nadie más sabe. La verdad es que eso es un tema de todos los líderes de la compañía. Entonces, que hagan un buen diagnóstico, que tengan el reporte ejecutivo, que lo den a conocer a todos los líderes, porque los líderes son los responsables de que esto se lleve a cabo, y después hacer un buen plan de implementación que empieza ya en octubre. Excelente, perfecto. Pues muchísimas gracias, Gerardo. ¿Dónde podemos localizarte en caso de que tengamos interés de trabajar? Sí, cómo no, con mucho gusto. Yo ahorita te paso mis datos, pero se los comento. Tienen mi WhatsApp, que es el 55 766 5940. Mi correo electrónico es gerardo.melgar@protonmail.com, y por ahí les voy a dejar el enlace de mi página web y de mi perfil de LinkedIn para que me puedan encontrar, y si tienen dudas yo con mucho gusto les asesoro. Yo ahorita estoy ofreciendo el curso gratuito para empresas. Les doy el curso gratuito no hay límite en el número de personas que lo puedan tomar, pero tienen que ser empresas, no es para público en general, es para empresas, personalizado. Yo les doy el curso, nos tardamos 1 hora 40 minutos y les explico el detalle de la norma, todos los pasos que deben de seguir, cómo formar la carpeta de auditoría que pide la Secretaría del Trabajo y cómo llevar a cabo todas las etapas. Excelente. Y les estamos regalando también un diagnóstico, una compra de la plataforma, que no es comprar la plataforma, que realmente no se compra, más bien nosotros les damos el servicio, es en línea. Si les ayudamos a hacer el diagnóstico, les regalamos una evaluación de clima ante el COVID para todos sus colaboradores. Perfecto, pues muchísimas gracias, Gerardo, qué buenas noticias son esas. Bueno, sí, pues muchas gracias a ustedes. Qué bueno que tienen esta iniciativa. Muchas gracias por la invitación y yo estoy a la orden para que podamos hablar de otro tema cuando tengan oportunidad. Claro que sí. Pues muchas gracias y bueno, gracias por acompañarnos en otro MorfoSpot. Saludos a todos. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego.